unos instantes y comenzamos. Unos segundos y comenzaremos. Estamos a punto de comenzar, amados oyentes. Amados oyentes, es un placer para mí estar con ustedes. Su servidor Andrés Pong les saluda desde Indianápolis, Indiana, para llevarles esta lectura bíblica que llevamos casi cada jueves con el favor de su atención. Dios es quien nos bendice y nos da todas las cosas, y es muy bueno, amados, que nosotros usemos el tiempo para hablar de Él. En esta ocasión estamos en Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 12. Mateo 19 del 10 al 12. Y vamos a hablar acerca de el matrimonio y los eunucos. Recordemos que la última lección que vimos el jueves pasado se trató del tema del matrimonio y el divorcio. Pues hoy vamos a hablar del matrimonio y los eunucos, siguiendo el Señor Jesucristo con la conversación. Dice la palabra de Dios en los versículos del 10 al 12. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que se hicieron así, que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, que dio después de que los discípulos le dijeron: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué era lo que los apóstoles estaban tocando? Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, recordando lo que vimos la semana pasada, mire lo que habían oído los discípulos por parte de Jesucristo: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto lo explicamos la semana pasada. Si usted tiene dudas o preguntas acerca de ello, con toda confianza hágamelo saber, y yo con mucho gusto le hago llegar el estudio. O puedo tratar de ayudarle con alguna duda que tenga. Amados, los discípulos, al igual que los fariseos y la mayoría de los judíos, habían sido enseñados en la idea de que el hombre podía divorciar de su mujer, o podía divorciar a su mujer por cualquier causa. Recordemos que había dos enseñanzas muy fuertes en el judaísmo. Eran de estos dos rabinos, uno muy estricto y el otro muy liberal. Por ejemplo, Hillel, él tenía la inclinación de decir que el hombre podía divorciarse por cualquier causa. El problema, amados hermanos y amigos, es que esta enseñanza de Hillel, como un hombre respetado entre los judíos, era anexada como si fuera la ley de Moisés. Porque nosotros vimos la semana pasada que realmente Moisés dio permiso de divorciar al hombre, de divorciar a su mujer,
pero especificaba por qué causa. No por cualquier causa, sino por una causa específica. Pero, como es bien entendido, en las mayorías de las enseñanzas que eran a través de la ley de Moisés y los profetas, los judíos tenían una versión muy liberal acerca de ello, porque su fundamento no se basaba meramente en las escrituras del Antiguo Testamento, sino que se basaban en el Talmud, estas enseñanzas, estas clases, estos sermones y pláticas que se daban por aquellos que eran respetados como Hillel, Shimei y otros. Así que es muy importante que lo que nosotros vemos aquí es que los discípulos responden como si ellos estuvieran influenciados con la idea de que el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa. Por eso en el versículo 10 dicen ellos, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. O sea, Señor, si solamente me puedo divorciar de mi mujer, si me es infiel, pues no conviene casarse. Porque eso es lo que Jesucristo está diciendo. No puedes darle divorcio a tu mujer a menos de que ella haya cometido fornicación. Porque si tú divorcias a tu mujer y ella va y se casa con otro hombre, él va a estar en adulterio. Y si tú te casas con otra mujer, va a estar en adulterio también. Así de que en capítulo 19, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta pregunta que están haciendo los fariseos era una enseñanza muy aceptada por la mayoría de los judíos. Dice el versículo 11, amados, Mateo 19:11, entonces se les dijo, o sea, aquí está ahora Jesús respondiendo a la inquietud de los discípulos de que si esa era la condición, pues entonces no convenía casarse. Entonces Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos comprendían la enseñanza sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre las segundas nupcias. No todos entendían esta enseñanza. Esta enseñanza no era sencilla, no era fácil. Esta es de esas enseñanzas que cuando uno las oye la primera vez no entiende gran cosa. Y mucho menos, amados, si hay un prejuicio en la mente. Cuando uno viene a oír a Cristo, cuando uno viene a oír al Maestro, uno tiene que desechar toda la enseñanza que ha recibido anterior. Porque si venimos a Cristo con los lentes de algún prejuicio, de alguna doctrina equivocada, vamos a tender a torcer las palabras de Cristo. Hay enseñanzas que la primera vez no se entienden y que simplemente tienen que desecharse, enseñanzas preconcebidas. Cuando nosotros desechamos enseñanzas preconcebidas, damos paso a recibir la enseñanza que se nos va a dar en ese momento. Así de que si ellos querían entender el punto del matrimonio, del divorcio, de las segundas nupcias, tendrían que ignorar la enseñanza de los fariseos. Como Jesús ya les había dicho, cuídense de la hipocresía de los fariseos. Cuídense de la levadura de los escribas y fariseos, refiriéndose a la doctrina de ellos. En este versículo 11, dice el Señor Jesucristo,
no todos son capaces de comprender esto, sino aquellos a quienes es dado. Bueno, esto apunta a el hecho de aquellos que se abstienen de casar o de casarse por motivo espiritual. O sea, aquellos que tienen el privilegio de conservarse sin casar por motivos espirituales, ellos sí lo entienden, a ellos les es dado a esta palabra. De que es mejor quedarse sin casar. Si va a estar divorciándose, es mejor quedarse sin casar. Si ha decidido servir a Dios sin casarse. Allá en Mateo, en el versículo 12, en el capítulo 19, 12, el Señor Jesucristo cita a los eunucos pienso yo, amados, en mi humilde pensamiento, que con el propósito de ilustrar mejor lo que Él está diciendo. Dice el Señor en el versículo 12, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y luego dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta es otra frase célebre del Señor Jesucristo. No todos son capaces de entender esto, sino aquellos a quienes les he dado. Y ahora dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mire, nosotros aquí tenemos una buena oportunidad. Y la oportunidad es de repasar cada clase de eunucos que el Señor está citando. Primeramente, ¿qué significa eunuco? El origen, amados, el origen etimológico del término eunuco se encuentra en el vocablo griego, o viene del vocablo griego eunuchos. Y ese término eunuchos derivó en el latín eunuchus, que quiere decir eunuco. Y esto es un hombre, o sea, este es un término que se aplica a un hombre que ha sido sometido a la castración, es decir, a la extirpación de los órganos sexuales. Ahora, yo aquí, en las palabras del Señor Jesucristo, quiero pensar que el Señor usa la figura del eunuco no meramente para hablar de una persona castrada, sino simple y sencillamente para hablar de quienes no necesitan casarse. Sin embargo, vamos a hacer este estudio de 3 clases de eunucos. Eunucos que nacieron así. Bueno, los eunucos que nacieron así, hermanos, son hombres que nacen impotentes para realizar el matrimonio. O sea, son hombres impotentes, son hombres que carecen de virilidad. No de fuerza, no de buenos sentimientos, no de sentimientos correctos, sino simple y sencillamente son personas que no sienten deseo sexual. Pero también, amados, cuando Jesucristo cita eunucos que nacieron así, puede ser también el hecho de que hayan nacido ya destinados a servir como eunucos, destinados aún antes de nacer, y que al momento de nacer hayan sido castrados. Y aquí pasamos al punto número 2, eunucos hechos por los hombres. Estos eran personas castradas, o sea, les eran quitadas sus partes sexuales con el propósito de servir como cuidadores de harems, de doncellas.
también eran personas que eran destinadas para servir de cerca a una mujer que servía como reina o como princesa. Se cree que de esta clase era el eunuco etíope. Recordemos que él estaba sobre los bienes de la reina de Candace en Etiopía. Y podemos ver algunos versículos, por ejemplo este del eunuco etíope. Usted puede apuntar estos versículos y leerlos con detenimiento. Hechos capítulo 8 del 27 al 39. También en Deuteronomio 23.1 encontramos a eunucos por accidente, por defecto. Deuteronomio 23.1. Y también el sentimiento del eunuco como árbol seco, Isaías 56.3, que son palabras que Isaías está profiriendo para decirles a los eunucos que ellos tenían esperanza en la promesa que Dios daba acerca del rey que vendría, en este caso el Señor Jesús. Y el Señor Jesús citándolos en Mateo 19:12. Entonces los eunucos hechos por los hombres. Pero aquí entramos al eunuco más importante, que es el centro de la discusión. Si los discípulos están diciendo, si esa es la condición del hombre para con su mujer, pues es mejor quedarse sin casar. Bueno, dice Jesús, hay eunucos que asimismo se hacen. Ha habido hombres que por servir a Dios se han quedado sin casar. Pudiéramos enlistar muchos desde el Antiguo Testamento, pero para que seamos más claros en el punto, quiero citarle del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista fue un hombre que no se casó. Servía completamente a Dios, estaba entregado completamente a la obra de Dios. Bernabé también fue un hombre que no se casó. Y esto lo sabemos por referencia del apóstol Pablo, que dice, ¿acaso solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de traer a una hermana como esposa? Como los demás, como el hermano del Señor y como Simón Pedro. Y ahí en esa información que Pablo nos da me parece que es 1 Corintios 9:5 en adelante, nos enseña de que Bernabé estaba sin casarse, Pablo, él mismo estaba sin casarse, pero a la vez nos informa que el hermano del Señor, Santiago, era casado, que Pedro era casado. Ahora, posiblemente otros apóstoles del Señor también no se casaron, pero no tenemos más información ahorita de esto, sino lo que hemos dicho. El mismo Señor Jesús se quedó sin casar. ¿Se fija? Como hombre Jesús podía haberse casado, pero no se casó porque él tenía una misión bien clara y bien concreta, y él quería servir al Padre en ese aspecto. Su propósito no era de venirse a casar y formar una familia, sino su propósito era el propósito divino, el plan divino. El plan divino que él, el Padre y el Espíritu Santo habían hecho. Para más información de un eunuco que asimismo se hace, 1 Corintios 7, del 7 al 8, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Cuál es el don que Pablo tenía? Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que les sería bueno quedarse como yo. ¿Cómo, Pablo? Sin casarse. ¿Y cuál es ese don, Pablo? Bueno, 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que una persona que decide quedarse sin casar es una persona que tiene don de continencia. No es una persona imposibilitada para el matrimonio,
no es una persona que no es fértil, no es una persona que no tiene virilidad, sino que simple y sencillamente ejercita el don de continencia. Pablo tenía el don de continencia, él podía contenerse de casarse, él podía contenerse de lo sexual. Así de que él decide quedarse soltero, porque en el tiempo de Pablo, amados, el traer mujer e hijos era muy peligroso. Y era una vida muy difícil, especialmente sirviendo al Señor, siendo perseguido, como lo fueron los hermanos en el primer siglo, los apóstoles no se diga, el apóstol Pablo no se diga, perseguidos hasta el cansancio, constantemente amenazados de muerte, constantemente atacados para matarlos. Así de que el apóstol Pablo decide quedarse sin casar. Pero esto no quiere decir, amados, y quiero que se comprenda bien esto, que el hecho de quedarse sin casar tenía más mérito delante de Dios que un hermano que decidía casarse. Muchos hermanos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, muchos siervos de Dios tuvieron esposas y estuvieron su esposa y sus hijos y fueron hombres fieles a Dios y hombres muy útiles para Dios. Pero en el caso de estos hombres que mencionamos y muchos otros, ellos prefirieron abstenerse del matrimonio. En ese sentido, se hicieron eunucos a sí mismos por servir a Dios. El Señor Jesucristo dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, si alguien se siente capaz de quedarse sin casar para servir mejor a Dios, hágalo. Así que, amados hermanos jóvenes, este es un buen tema para ustedes. Si hay dudas o preguntas, con toda confianza. Sin embargo, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de aprender más profundamente para poder enseñar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Si hay dudas o preguntas, amados hermanos, con toda confianza. Yo les agradezco mucho su atención y les ruego que mediten en estas palabras. ¿Estamos sirviendo a Dios realmente? Estemos solteros o casados, pero ¿estamos sirviendo a Dios? Si nosotros comprendemos que le hemos fallado a Dios, es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Si entre la audiencia hay amigos que han oído lo suficiente para saber que Cristo es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros y que Él desea que nosotros le sigamos, es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Agradecido nuevamente con Dios y con cada uno de ustedes, les pido por favor que oremos. Señor, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu enseñanza bendita. Gracias por tus palabras. Gracias porque nos dejaste la forma de enterarnos cuál es tu santa voluntad. Ayúdanos a llevarla a cabo, Señor. Bendice a nuestros hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo. Sé con todos aquellos que exponen aún su vida por predicar el Evangelio. Bendice a aquellos que están en lugares de persecución. Bendice a aquellos que están en lugares de guerras. Señor, permite que estas autoridades, estos gobernantes, procuren la paz, si es tu santa voluntad. Y también rogamos que seas con los enfermos, que mitigues su dolor, que les asistas, que les des fuerza en el lecho de dolor. Y también suplicamos que seas con aquellos que han perdido algún ser querido, que les fortalezcas, que les des consuelo y que permitas, Señor, que todos sigamos adelante en tu camino. Danos amor, paciencia y todas las cosas que necesitamos para ser mejores cada día. Gracias, Padre, hágase tu voluntad en todas las cosas. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados. Es un placer servirles y espero que nos veamos, si Dios lo permite,